antes de que hubiera calendarios, antes de que hubiera montañas, mares, estrellas o polvo sobre la tierra, hubo una historia. No una historia humana, no una historia escrita con sangre, piedra y memoria, sino una historia anterior a todo lo visible, una historia del mundo angélico. Antes del primer amanecer, no había amanecer. Antes del primer sonido, no había eco. Antes del primer astro, no había cielo. No existía la materia. No existía el tiempo. No existía el fuego, ni el viento, ni el mar, ni el polvo, ni el silencio de los montes. Solo Dios, solo Él, eterno, increado, invisible, sin principio y sin fin, y fuera de Él, nada. No una oscuridad como la nuestra, porque todavía no existían ni ojos para verla, ni noche para nombrarla. Más bien un no ser imposible de medir, una ausencia absoluta de todo lo que un día llegaría a existir. Y, sin embargo, en el misterio inaccesible de su voluntad, Dios quiso crear. No por necesidad, no por carencia, no por soledad, sino por amor. Lo que vas a escuchar no pretende describir con exactitud fotográfica lo invisible. Ninguna palabra humana puede hacerlo. Las imágenes, los paisajes, la música, las formas, la luz, serán tan solo parábolas, símbolos, recursos para acercarnos a un misterio que nos supera. Porque la Iglesia enseña que los ángeles existen, que son criaturas espirituales, que fueron creados por Dios, que algunos permanecieron fieles y que otros cayeron por su libre decisión. Y sobre esa verdad firme, esta narración imagina, contempla y medita cómo pudo haberse desplegado aquella primera historia. Escucha entonces como si una voz antigua hablara desde los umbrales de la creación. Escucha como si el cielo recordara. Escucha como si un ángel dijera: voy a contaros lo que ocurrió antes del primer amanecer. Antes de la primera aurora, antes del primer latido del universo, solo Dios era. Dios, eterno, perfecto, sin principio y sin fin. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Plenitud absoluta. Vida sin medida. Amor increado. Y como el lenguaje humano no alcanza para decir lo que Dios es, imaginemos apenas un fulgor inmenso, una presencia de luz inaccesible, una gloria que no cabe en ninguna figura. No porque Dios tenga forma, sino porque el corazón humano necesita imágenes para acercarse al misterio. Allí no había materia, no había espacio como lo conocemos, no había días ni noches, no había tierra, ni viento, ni fuego, ni firmamento, solo el Ser Infinito, solo el Santo, solo Dios. Y llegó el momento en que Dios quiso comunicar el bien de existir, no por necesidad, no por soledad, no porque le faltara algo, sino por pura bondad. Entonces, por su sola voluntad,
fueron creados los espíritus angélicos. No nacieron lentamente, no crecieron como crece una semilla, no pasaron de la infancia a la madurez. Fueron llamados a la existencia de manera inmediata, desbordante, innumerable, como una irrupción de gloria, como un océano de inteligencias despertando al mismo tiempo, como una multitud incontable de seres de luz que al abrirse a la existencia comprendieron en un solo instante que todo lo habían recibido. Y así comenzaron los coros, las jerarquías, los órdenes, los espíritus superiores y los menores, la armonía de una creación puramente espiritual. Cada ángel distinto, cada uno irrepetible, cada uno inteligente, cada uno libre, cada uno llamado a amar. No eran dioses, no eran emanaciones divinas, no eran partes de Dios. Eran criaturas, altísimas, bellísimas, resplandecientes, pero criaturas. Y toda su grandeza era una huella del Creador. Apenas creados, los ángeles contemplaron la gloria de Dios según el modo en que les era manifestada. No poseían aún la visión plena de la esencia divina. Estaban en un tiempo de prueba, de crecimiento, de fidelidad, de amor libre. Dios les habló, les mostró quién era Él y quiénes eran ellos. Les dio ciencia, les dio orden, les dio misión, les dio una orientación hacia la bienaventuranza futura. Y los ángeles aprendieron a contemplar, aprendieron a escuchar, aprendieron a adorar, aprendieron a conversar entre sí, aprendieron a amar lo verdadero, lo bueno y lo bello. Surgió entre ellos una vida inmensa. Unos se dedicaban con más intensidad a la contemplación. Otros iluminaban a los coros inferiores. Otros servían. Otros ayudaban. Otros se entregaban a una especie de liturgia espiritual, una alabanza coral que brotaba de manera casi espontánea. No había templos, porque nada material existía todavía. Y sin embargo, había culto. No había instrumentos, y sin embargo, había armonía. No había incienso, y sin embargo, toda su existencia subía como una ofrenda delante de Dios. Los ángeles eran felices. No con una felicidad consumada, todavía no, pero sí con la alegría pura de existir, de conocer, de amar, de reconocer a Dios como fuente de todo bien. Y mientras crecía entre ellos la santidad, también comenzaba a revelarse el peso de la libertad. Porque Dios no quería criaturas programadas para obedecer. Quería hijos capaces de amar libremente. Y amar libremente significa poder decir sí, pero también poder resistirse.
Los ángeles comprendieron que su estado primero no era todavía el término final. Aquella etapa era una preparación, una prueba, un camino hacia una unión más alta con Dios. No veían aún a Dios cara a cara. Vivían sostenidos por la luz recibida, por la verdad conocida, por la confianza en la palabra divina. Y ahí estaba precisamente la nobleza de su prueba. Amar sin poseer todavía la visión definitiva. Obedecer sin verlo todo. Permanecer fieles en el umbral del misterio. En ese tiempo se desarrolló lo mejor de muchos espíritus: la humildad, la adoración, la obediencia, la caridad, la pureza del amor, la entrega silenciosa. Pero junto a ese crecimiento comenzaron también a aparecer sombras. No todavía la gran rebelión, no todavía la ruptura definitiva, pero sí cierta dispersión interior en algunos, cierta autosatisfacción, cierto gusto excesivo por la propia excelencia, cierta fascinación por la inteligencia separada de la adoración, cierta tibieza escondida bajo apariencia de grandeza. Y esto es importante. El mal no comenzó como un rugido. Comenzó como una inclinación desordenada del corazón, como una estima de sí misma que ya no estaba del todo remitida a Dios. Así, sin ruido, algo oscuro comenzaba a levantarse. Entre todos los espíritus creados, uno sobresalía por encima de todos: Lucifer. No era malo al principio. No fue creado demonio. Fue creado bueno, poderoso, sabio, hermoso en su naturaleza. La obra más alta de Dios en el mundo angélico. Si los demás ángeles eran grandes, Él era más grande todavía. Si los demás brillaban, Él brillaba más. Si los demás eran admirables, Él parecía reunir en sí una excelencia que dejaba a todos asombrados. Era el primero entre los creados, el más alto, el más fuerte, el más luminoso, el más impresionante después de Dios. Muchos aprendían de Él, muchos lo escuchaban, muchos lo admiraban. Su inteligencia era tan grande, su palabra tan clara, su dignidad tan alta, que para muchos era natural volver los ojos hacia Él. Y eso es importante para entender lo que vendría después. Porque Lucifer no era solo un ángel superior entre otros. Era tan inmenso en su gloria, tan alto sobre todas las jerarquías, que a veces, al contemplarlo, algunos podían quedar sobrecogidos. Era como si toda la grandeza de la creación angélica se concentrara en Él. Y su esplendor era tan descomunal que si uno se colocaba detrás de Él, por decirlo de alguna manera, podía llegar a sentir por un instante que Él era el centro de todo. No porque fuera Dios, no porque realmente pudiera confundirse con Dios, sino porque su grandeza era tan enorme que podía eclipsar por un momento todo lo que lo rodeaba.
Como la luna puede cubrir el sol cuando se pone delante, así también el resplandor de Lucifer podía hacer que algunos, por un instante, quedaran tan deslumbrados por él que olvidaran mirar más allá. Y por eso su futura caída no fue fácil de ver para muchos, porque no estaban siguiendo a una criatura pequeña. Estaban mirando a la más grande de todas. Además, su lugar en la liturgia celeste era altísimo. Lucifer estaba muy cerca del centro. Era el gran sacerdote de aquella primera alabanza, el que recogía la gloria de los coros, el que presentaba ante Dios la adoración de millones de espíritus. Por decirlo así, toda aquella alabanza pasaba por él para ser entregada al Altísimo. Era un honor inmenso, una dignidad inmensa, una cercanía inmensa. Y al principio, todo era recto. Lucifer hablaba de Dios, servía a Dios, ofrecía a Dios la gloria de los demás. Llevaba hacia Dios la alabanza que subía desde todos los coros. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar dentro de él. No de golpe, no de un momento a otro, no con una rebelión abierta desde el principio. Fue algo interior, lento, silencioso, casi imperceptible. Su inteligencia seguía siendo inmensa. Su dignidad seguía siendo altísima. Su belleza seguía siendo admirable. Pero su amor ya no era igual. Algo empezó a enfriarse. Y mientras toda gloria seguía pasando por él hacia Dios, comenzó a gustarle demasiado estar en ese lugar. La admiración de los demás, la reverencia de los coros, la grandeza de su misión, la cercanía al centro, todo eso empezó a tocar su corazón de una manera distinta. Ya no solo llevaba la alabanza, empezó a disfrutar que la alabanza pasara por él. Ya no solo reflejaba la gloria, empezó a mirarse dentro de ella. Ya no solo entregaba a Dios lo que recibía, empezó a quedarse por dentro con algo de aquello que solo debía ofrecer. Sin que nadie lo notara todavía, el que había sido puesto para llevar toda gloria hacia Dios, empezó a saborear esa gloria como si también fuera suya. Y ahí, en silencio, comenzó su ruina. Todavía nadie lo veía. Todavía todo parecía seguir en orden. Pero algo ya se había quebrado dentro del más grande de los creados. Y llegó el momento en el que la prueba alcanzó su centro. Hasta entonces, todo había sido grande. La luz, la alabanza, la sabiduría, la hermosura de los coros, la paz de aquel reino primero. Pero ahora, algo iba a ser dicho que partiría la historia en dos. Algo que haría temblar a los fieles. Algo que dejaría a muchos en silencio. Algo delante de lo cual ya no bastaría admirar, cantar o contemplar. Habría que rendirse. Habría que aceptar.
habría que obedecer. Todo parecía en calma, pero sobre aquella calma ya se inclinaba la hora decisiva. Entonces Dios habló en medio de todos, y su voz hizo callar a los coros. La alabanza se detuvo. Nada se movió. Nada interrumpió aquella palabra. La luz misma parecía esperar, porque lo que iba a ser dicho no era algo pequeño. Era el centro mismo de la prueba. Era el misterio ante el cual cada espíritu iba a revelar lo que había en su corazón. Y Dios dijo: existirá un universo material, existirá la humanidad, y mi Verbo eterno, sin dejar de ser Dios, se hará hombre. Por Él, con Él y en Él, mi amor tocará la tierra. Aquello no era un descenso indigno de Dios, era una revelación de su amor. El Altísimo no se empequeñecía al unirse a nuestra naturaleza. Manifestaba hasta dónde llega su misericordia. Y a los ángeles se les dio a entender que el Hijo sería adorado también en su humanidad santísima, que la gloria eterna del Verbo resplandecería un día en una naturaleza humana verdadera. Por un instante, el cielo guardó silencio. Los coros quedaron suspendidos en una quietud que no habían conocido antes. Algunos adoraron más profundamente. Algunos se inclinaron en un amor todavía más grande. Algunos quedaron llenos de asombro, sin encontrar palabras ante la hermosura de aquel misterio. Otros se miraron entre sí, conmovidos, sobrepasados por una grandeza que los superaba. Y hubo también quienes sintieron, por primera vez, que aquella palabra pedía algo más que admiración. Pedía entrega total. Pero había uno sobre quien aquella palabra descendía de otra manera. Uno cuya respuesta no iba a ser una respuesta cualquiera. Uno cuya grandeza pesaba sobre todos los coros. Pero por encima de todos estaba uno. No uno más entre los coros, no una voz más entre millones. Lucifer, el primero, el más alto de los creados, el más cercano al centro, el que recibía la alabanza de los coros para presentarla ante Dios, el que parecía hecho para permanecer para siempre junto a la gloria, el que parecía imposible de apartar de ella. Fue precisamente en él donde aquella palabra cayó con más peso. Lo que para los humildes fue belleza, para el soberbio se volvió escándalo. ¿Cómo aceptar que Dios quisiera unirse a una criatura material? ¿Cómo inclinarse ante el Verbo encarnado? ¿Cómo recibir con obediencia un designio que desbordaba toda expectativa angélica? Ahí se abrió la grieta. Lucifer contempló el designio y en vez de abandonarse a la sabiduría de Dios, empezó a juzgarlo. En vez de adorar, comparó. En vez de obedecer, discutió interiormente. En vez de confiar, se irguió. La inteligencia más brillante comenzó a convertirse en tribunal contra su creador. Pero la revelación no había terminado. Y cuando el cielo aún seguía en silencio, Dios habló de nuevo. Otra vez los coros callaron. Otra vez todo quedó suspendido, porque aún faltaba una palabra.
una palabra que haría más hondo el misterio y más insoportable la herida del orgullo. Y Dios dijo: Mi verbo hecho hombre nacerá de una mujer, llena de gracia, guardada por mi amor, y será exaltada por mí sobre los coros angélicos como reina. Entonces el asombro volvió a recorrer el cielo. No nacería de un espíritu angélico, no de una de aquellas antiguas glorias, no de una potestad del cielo, de una mujer. Muchos adoraron todavía más profundamente. Muchos quedaron sobrecogidos ante un designio tan inesperado, porque comprendieron que la gloria de Dios volvería a mostrarse no en el que se alza, sino en la que se entrega. Pero para Lucifer, aquella palabra cayó como un golpe más hondo. No solo debía aceptar que Dios se hiciera hombre, debía aceptar también que una criatura humana, por pura gracia, sería elevada por encima de todos como reina de los ángeles. Y allí, donde los humildes volvieron a inclinarse, el orgullo sintió que ya no podía soportar más. Entonces llegó la palabra terrible, la palabra que no nace de la ignorancia, sino de una libertad que se resiste a Dios. Lucifer se rebeló, no con un rugido al principio, no con una violencia torpe, sino con la frialdad del orgullo que ya había crecido en silencio, con la decisión de quien ya no quiere obedecer, con la dureza de quien ya no quiere inclinarse. Y entonces, en medio del cielo, se oyó su voz: No serviré. Aquella palabra atravesó los coros como una herida. No era solo una negativa, era el rechazo al designio de Dios. Era el rechazo al Verbo encarnado. Era el rechazo a la humildad. Era el rechazo a la mujer elegida por Dios. Y muchos vacilaron. No todos cayeron de inmediato. Muchos quedaron perplejos. Muchos sintieron la violencia de la prueba. Muchos tuvieron que elegir entre el esplendor de la criatura más grande y la obediencia desnuda al Dios que pedía confianza. Entonces comenzó a sembrarse entre los ángeles una mentira peligrosa: que obedecer a Dios en aquel designio era una humillación. No como una simple negación, sino como una verdad torcida, como una grandeza herida que ahora quería arrastrar a otros consigo. Y Lucifer volvió a alzarse. No me inclinaré, no aceptaré ese designio. Y al oírlo, algo empezó a moverse entre los coros. No era todavía la caída abierta de muchos, pero sí una sombra que comenzaba a pasar de mente en mente. Una duda, una pregunta torcida, un temblor que ya no nacía del asombro, sino de la seducción de aquella grandeza herida. Algunos comenzaron a mirar a Lucifer demasiado tiempo. Algunos comenzaron a escuchar más su herida que la voz de Dios. Y fue entonces, en medio de aquella tensión, cuando resonó una respuesta breve, limpia y luminosa. No un discurso largo, no una disputa interminable, solo una verdad, solo una llama recta en medio de la oscuridad.
¿quién como Dios? Aquella respuesta cayó sobre la rebelión como un golpe de luz. Y esa respuesta quedó unida para siempre al nombre de Miguel. San Miguel, príncipe fiel, no se alzó por sí mismo. No habló desde el orgullo. No defendió su propio lugar. Defendió únicamente la gloria de Dios. No dijo, ¿quién como yo? No dijo, yo comprendo mejor. Dijo, ¿quién como Dios? Y con eso bastó. Porque el corazón de la rebelión no era un problema de inteligencia. Era orgullo. Era no querer recibir de Dios la forma de la propia felicidad. Era preferirse a sí mismo antes que abandonarse al designio divino. Y hubo combate. No un combate de espadas materiales, ni de choques visibles como en las guerras humanas. Fue una batalla del espíritu, de inteligencias, voluntades y decisiones irrevocables. De un lado, los fieles, los que adoraron, los que permanecieron, los que aceptaron que Dios siguiera siendo Dios incluso cuando su obrar superaba toda expectativa. Del otro, los rebeldes, los que siguieron a Lucifer, los que se dejaron arrastrar por la fascinación del orgullo, los que ya no quisieron servir. La mentira se expandió, la confusión hizo sufrir, la duda, una vez sembrada, hería como un veneno. Y sin embargo, en medio de aquel dolor, la fidelidad de muchos se hizo más pura. En medio de la confusión, los ángeles fieles entendieron que permanecer con Dios era permanecer con su verdad. No dejarse seducir por la brillantez de un pensamiento que, aunque sofisticado, nacía de un corazón torcido. Los fieles no eligieron de un momento a otro, como si nada hubiera pasado dentro de ellos. Habían visto cómo la mentira se extendía. Habían sufrido la confusión. Habían sentido el dolor de ver torcerse a espíritus que antes resplandecían en la verdad. Y aún así, permanecieron. Se afirmaron más en humildad. Se afirmaron más en la adoración. Se afirmaron más en la verdad de Dios. Y los rebeldes tampoco cayeron como quien da un solo paso en el vacío. La resistencia había ido creciendo dentro de ellos. Primero fue una incomodidad, luego una oposición interior cada vez menos dispuesta a ceder. Después, una forma nueva de mirar lo que Dios había dicho. Ya no lo miraban con adoración, sino con recelo. Ya no lo recibían con humildad, sino midiéndolo desde su propia grandeza. Y así, poco a poco, la luz se les fue torciendo por dentro. Lo que antes era celo por la gloria de Dios, empezó a mezclarse con resentimiento. Lo que antes era admiración por Lucifer, empezó a convertirse en complicidad con su herida. Miraron demasiado tiempo esa herida, hasta que esa herida comenzó también a abrirse en ellos. Y cuanto más se la dejaban crecer, más se les parecía que obedecer era rebajarse,
que inclinarse era perder, que adorar era ceder un lugar que ya sentían suyo. No todos quedaron fijados en un solo instante. Hubo vacilaciones. Hubo espíritus que dudaron. Hubo rebeldes que arrastraban con sus razones a los indecisos. Y hubo fieles que acudían a sostener, a responder y a llamar de nuevo a la verdad a los que comenzaban a ceder. Fue un combate de inteligencias, de voluntades y de amor. Unos se dejaban herir por la mentira. Otros volvían a levantarse al escuchar la verdad. Unos se acercaban a la herida de Lucifer. Otros retrocedían de ella al comprender lo que estaban haciendo en su interior. Y solo después, cuando cada uno hubo abrazado del todo lo que había dejado crecer dentro de sí, los fieles quedaron confirmados en su sí y los rebeldes en su no. Entonces, el destino de cada uno quedó fijado para siempre. Sabemos que la caída de los ángeles fue fruto de una decisión libre e irrevocable. No porque Dios negara su misericordia, sino porque la elección angélica, realizada con plena lucidez espiritual, fijó definitivamente su voluntad. Así cayeron Satanás y los demonios, no como víctimas, no como seres defectuosos desde el origen, no como criaturas abandonadas sin oportunidad. Cayeron por su propia decisión. Y al rechazar a Dios, perdieron la bienaventuranza para la que habían sido creados. Pero aquella caída no fue solo una separación, fue también una deformación. Lo que en ellos había sido luz, comenzó a torcerse. Lo que había sido hermosura comenzó a desfigurarse. Lo que había sido claridad empezó a volverse sombra. Lo que había sido fuerza empezó a cerrarse sobre sí misma. Su grandeza seguía ahí, pero ya no era bella del mismo modo. Se había vuelto dura, fría, amenazante, como una belleza rota por dentro. Y por encima de todos, Lucifer seguía siendo el más sobrecogedor. Su belleza no desapareció de golpe. Se echó a perder. Se torció. Se volvió dura, fría, oscura. Lo que antes deslumbraba por su hermosura, ahora sobrecogía por su deformación. Seguía siendo grande, seguía siendo poderoso, pero ahora toda esa grandeza daba miedo. No dejaron de ser espíritus poderosos, pero todo en ellos quedó herido. Aquella inteligencia altísima se volvió astucia destructora. Aquella firmeza se volvió obstinación. Y lo que una vez había cantado la gloria de Dios quedó torcido hacia el odio. No cayeron al vacío como piedras muertas. Cayeron más bien hacia dentro de sí mismos. Quedaron encerrados en una voluntad endurecida. Separados de la luz, pero sin dejar de recordarla. Lejos de la hermosura, pero sin dejar de odiarla.
lejos de Dios, pero sin poder dejar de odiar aquello que habían perdido. Y al quedar fijados en su no, los rebeldes ya no pudieron permanecer en la comunión de la luz. No porque Dios dejara de sostenerlos en el ser, no porque hubieran dejado de existir, sino porque ellos mismos habían rechazado para siempre aquello para lo que habían sido creados. Y así comenzó para ellos la oscuridad exterior. No una oscuridad vacía solamente, sino la existencia apartada del centro, lejos de la comunión, lejos de la alabanza, lejos de la paz de Dios. Eso fue el infierno. No un lugar nacido del capricho, sino la consecuencia terrible de una libertad cerrada sobre sí misma. Dios no nos aniquiló, no nos redujo a la nada, no les quitó el ser. Siguieron existiendo, pero existiendo en el no, existiendo fuera, existiendo en la ruptura que ellos mismos habían abrazado. Y mientras los rebeldes eran excluidos de la comunión bienaventurada, los ángeles fieles fueron introducidos en una unión más alta con Dios. Entraron en la gloria, no porque fueran perfectos por naturaleza, sino porque permanecieron en la verdad y en el amor. La prueba había terminado. La fidelidad fue coronada y el cielo quedó para siempre dividido entre la comunión de los santos ángeles y la oscuridad de los demonios. Tras la caída de los rebeldes, los ángeles fieles fueron admitidos a una plenitud nueva. La contemplación de Dios alcanzó una intimidad que antes les estaba velada. La alabanza se volvió aún más pura, el gozo más pleno, la certeza más luminosa. Y sin embargo, la historia no había terminado, porque el designio de Dios incluía también la creación del mundo visible y de la humanidad. Los ángeles no quedarían como espectadores inmóviles de la obra divina. Serían ministros, mensajeros, custodios, servidores del plan de salvación. Lo que había comenzado antes del tiempo continuaría ahora dentro del tiempo. El drama del cielo tocaría la tierra y la fidelidad de los ángeles se pondría a servicio de los hombres. Y en ellos comenzó también una espera sagrada, porque lo que Dios había dicho aún no se había desplegado. El universo material aguardaba en su palabra. La humanidad aguardaba en su designio. Y los ángeles, llenos de asombro, esperaban ver aparecer aquello que hasta entonces solo había vivido en la sabiduría del Altísimo. Esperaban la luz. Esperaban los cielos. Esperaban los mares. Esperaban la tierra. Esperaban la criatura nueva por la que serían enviados como servidores y custodios. Y había en ellos gozo, había admiración, había un deseo santo de contemplar
cómo la belleza invisible de Dios comenzaría a vestirse también de forma, de tiempo y de historia. Entonces Dios creó el universo visible, la materia que hasta entonces no había existido sino en su sabiduría, la luz derramada como un primer canto sobre el vacío, los cielos abiertos como una inmensa proclamación de su gloria, la tierra preparada como morada para la historia del hombre, los mares profundos, innumerables, llenos de fuerza y misterio. Las criaturas, cada una salida de su bondad con un resplandor propio. El ritmo de los días, como una música sembrada sobre el tiempo. Y toda la belleza de lo sensible, como un reflejo visible de la hermosura del Creador. Lo que para nosotros es paisaje, para el ángel era una novedad maravillosa. La materia misma era una proclamación de la libertad creadora de Dios. Y en el centro de esa creación visible apareció una criatura nueva, el hombre. No ángel, no animal, sino unión admirable de alma espiritual y cuerpo, capaz de conocer, capaz de amar, capaz de alabar a Dios dentro del mundo material. Adán y Eva fueron creados en justicia original, llamados a la amistad con Dios, puestos en un jardín de delicia, inocencia y armonía. Los ángeles contemplaron con asombro aquella obra nueva. El hombre era pequeño frente a ellos y, sin embargo, amado con una ternura singular, destinado también a la comunión con Dios, llamado a recorrer su propio camino de fidelidad. El hombre no fue creado para competir con los ángeles, sino para entrar, por gracia, en la misma comunión del cielo. Y a su lado fueron puestos los ángeles custodios, testigos discretos y protectores fieles de la peregrinación humana. La vida primera de nuestros padres fue paz. Paz con Dios. Paz entre ellos. Paz con la creación. Paz consigo mismos. Todo era don. Todo era transparencia. Todo podía ser recibido con gratitud. No había aún vergüenza. No había hostilidad. No había violencia. No había la carga de una historia herida. Adán y Eva caminaban en un mundo bueno, sostenidos por la amistad divina y llamados a madurar en obediencia. Pero, igual que ocurrió en el mundo angélico, también para el hombre hubo prueba. Porque sin libertad no hay amor. Y sin obediencia no hay alianza verdadera. Dios puso al hombre una ley, no para limitarlo arbitrariamente, sino para custodiar su bien. El mandamiento no era una trampa, era un camino de confianza. Y ahí, donde debía florecer la fidelidad, volvió a presentarse el antiguo rebelde. Satanás, envidioso de la felicidad humana y enemigo del designio de Dios,
tentó a nuestros primeros padres. Repitió sobre la tierra la lógica de su propia caída, la sospecha, la autosuficiencia, la promesa falsa de una grandeza alcanzada al margen de Dios. El tentador no dijo abiertamente: rechacen al Creador. Hizo algo más sutil. Insinuó que Dios retenía algo, que la obediencia era pérdida, que la criatura podía afirmarse más plenamente desconfiando de quien la había amado primero. Y el hombre cayó. Con ese acto, el pecado entró en la historia humana. La armonía se quebró. La inocencia se oscureció. La muerte comenzó a extender su sombra. El corazón humano quedó herido. Los ángeles fieles contemplaron con dolor el desastre. Los demonios se gozaron en la ruina. Y la tierra, destinada a ser jardín de comunión, se convirtió también en campo de combate. Pero Dios no abandonó al hombre. Desde el mismo comienzo de la caída se anunció la esperanza. La historia no terminaría en la serpiente, no terminaría en el engaño, no terminaría en la derrota. El designio del Verbo encarnado permanecía firme y la promesa de la victoria comenzó a recorrer los siglos. Desde entonces, la historia humana quedó atravesada por una lucha invisible. Los demonios tentarían, acusarían, confundirían, buscarían arrastrar al hombre lejos de Dios. No podrían destruir la libertad humana, pero intentarían torcerla. No podrían vencer a Dios, pero buscarían herir su obra. Y frente a ellos, los ángeles fieles seguirían sirviendo, custodiando, inspirando al bien, protegiendo, acompañando pueblos, caminos, vocaciones y combates interiores, no siempre de manera visible, casi nunca de manera espectacular. Muchas veces, en el silencio de la providencia. La historia bíblica está llena de esas presencias, mensajes, advertencias, protecciones, liberaciones, consuelos. Los ángeles no ocupan el centro. El centro pertenece solo a Dios. Pero su servicio es real, constante y hermoso. Ellos no buscan ser adorados, nos conducen hacia Cristo. Y en la plenitud de los tiempos, apareció la criatura humana más pura, la humilde, la llena de gracia, María. La historia del cielo y la historia de la tierra convergen de un modo admirable en ella. Porque la mujer prometida, la humilde esclava del Señor, sería la madre del Verbo encarnado. Los ángeles contemplaron con asombro esta elección. No porque Dios necesitara consejo, sino porque su sabiduría resplandece
precisamente donde el orgullo no la habría esperado. María, al nacer, era solo una criatura humana, verdaderamente llena de dones de Dios, verdaderamente hermosa en su alma, pero humana, no una potestad del cielo, no una antigua gloria angélica, no una criatura levantada por la excelencia de su naturaleza por encima de todos los coros. Y ahí resplandece todavía más el misterio, porque Lucifer había sido creado en la cumbre de la naturaleza angélica, magnífico, altísimo, coronación de la creación espiritual, y sin embargo se corrompió. María, en cambio, fue creada humilde, pequeña, mera mujer ante los ojos del cielo, y sin embargo se santificó. Uno fue grande por naturaleza, ella fue engrandecida por la gracia. Uno quiso ser rey y no servir, y al final no fue nadie. Ella quiso ser nadie y servir, y al final fue reina. Uno no quiso aceptar al Hijo de Dios hecho hombre. Ella no solo lo aceptó, lo acogió en su seno. Uno fue creado para ser la estrella de la mañana angélica. Ella acabó siendo la estrella de la mañana de la redención, la que anuncia en el firmamento la nueva era del Mesías. La grandeza definitiva no se manifestó en la autoafirmación de Lucifer, sino en el fiat de María. No se haga mi voluntad, hágase. No la soberbia del que no quiere servir, sino la humildad de la que se entrega por completo al querer divino. Y así, delante de todo el cielo, quedó revelado el paralelo inverso. La primera estrella cayó del firmamento angélico. La segunda se levantó en el firmamento de los santos, no brillando con la sola grandeza de su naturaleza, sino con una luz más pura, más suave y más alta, la luz de la gracia. En María queda desenmascarada para siempre la mentira de Satanás, porque allí donde la criatura se abre por entero a Dios, la gracia hace maravillas. La humildad te resulta más poderosa que la rebelión, la obediencia más fecunda que el orgullo, la pequeñez que confía más alta que toda la grandeza que se apartó de Dios. Y llegó el momento largamente esperado. El cielo entero parecía contener el aliento. Aquel instante había sido anunciado desde antiguo. Aquel instante había sido esperado por los fieles. Aquel instante estaba en el centro de la historia, como el latido más santo de todos los tiempos. Y entonces fue enviado Gabriel. No un mensajero cualquiera, sino el arcángel escogido para llevar a la tierra la palabra que haría temblar de gozo al cielo. Gabriel descendió. El saludo resonó. La Virgen escuchó. El sí de María abrió en la historia una puerta que ya nunca se cerraría.
el Espíritu Santo cubrió con su sombra, y el Verbo se hizo carne. Y en ese instante, el cielo entero ardió en adoración. Los ángeles contemplaron en silencio el cumplimiento del misterio ante el cual se había decidido su propia prueba. Aquel a quien habían adorado desde el principio entraba ahora en la historia de los hombres. El invisible tomaba carne. El Eterno entraba en el tiempo. El Altísimo se hacía pequeño sin dejar de ser Dios. Y hubo en los fieles un gozo que ninguna lengua humana puede decir. Gozo, temblor, adoración, asombro, como si toda la espera del cielo hubiera llegado por fin a su momento más santo. Gabriel, que había llevado la palabra, contempló también el milagro cumplido, y con él los coros angélicos conocieron una alegría nueva. Ver tocar la tierra, por fin, al amor eterno de Dios. Aquel misterio, que había sido piedra de tropiezo para los rebeldes, se volvió en la tierra fuente de salvación. Dios no solo habló al hombre, Dios se hizo hombre. El que los ángeles adoraban desde el origen entró en nuestra historia como niño, pequeño, pobre, recostado en un pesebre. El que sostiene el universo quiso ahora ser cargado. El que da alimento a toda criatura quiso ahora ser alimentado. El que no necesita nada quiso hacerse tan pequeño que habría de ser cuidado, limpiado y envuelto por manos humanas. Y los ángeles cantaron. Cantaron porque sabían quién estaba allí. No un símbolo, no un profeta más, no un simple elegido, sino el Hijo eterno del Padre, verdadero Dios y verdadero hombre. Belén fue para los humildes motivo de adoración y para el infierno una humillación insoportable. El orgulloso no soporta que la gloria venga vestida de pequeñez. Pero el cielo sí lo entiende. Por eso canta. Los demonios no abandonaron su combate. Se acercaron al Señor en el desierto, lo rodearon a lo largo de su misión, agitaron corazones, sembraron odio, movieron voluntades endurecidas. Pero Cristo no vino solo a enseñar, vino a vencer. Toda su vida fue una confrontación con el reino de las tinieblas. No una lucha entre fuerzas iguales, sino la irrupción del Rey verdadero en el territorio herido del mundo. Y llegó al fin el momento hacia el que todo había estado avanzando. La cruz. El momento en el que el cielo y la tierra quedaron frente a ella. La cruz pareció por un instante el triunfo de las tinieblas. Y esta vez todo parecía darles la razón. El Hijo de Dios, rechazado, golpeado,
escupido, abandonado, clavado en un madero, callado ante el odio de los hombres. El cielo en silencio, la tierra temblando y el infierno, quizá, creyendo que por fin había llegado su hora, porque todo parecía cumplirse a favor de las tinieblas. El justo estaba siendo tratado como maldito, el inocente como culpable. Aquel que había venido a salvar colgaba ahora herido, expuesto, humillado ante los ojos del mundo. No se veía todavía la respuesta. No se veía todavía cómo aquella hora podía no pertenecerles. La cruz, escándalo para el orgullo. La cruz, necedad para la soberbia. La cruz, humillación aparente. La cruz, donde la obediencia del Hijo se alzó como trono de amor. Lo que Lucifer no quiso aceptar en el cielo, la gloria de Dios manifestada en la humildad, brilló definitivamente en Cristo crucificado. Por eso la cruz no es derrota, es juicio sobre la mentira, es desenmascaramiento del orgullo, es obediencia perfecta del Hijo al Padre, es el amor venciendo donde el odio quería reinar. Y mientras la tierra veía un condenado, el cielo veía al Cordero. Y mientras el infierno se agitaba, el designio eterno avanzaba hacia su plenitud. Pero después de la muerte vino el gran silencio. El cuerpo del Señor fue bajado de la cruz. Fue entregado a los brazos de su madre. Fue llorado. Fue envuelto. Fue puesto en el sepulcro. Y una piedra cerró la entrada. A los ojos del mundo, todo había terminado. La voz había callado. El cuerpo yacía inmóvil. El madero había quedado atrás. Y la tierra conoció esa extraña hora en la que todo parece detenido, como si el dolor hubiera llenado hasta el último rincón del tiempo. Pero ni el sepulcro era el final, ni el silencio era derrota. Porque el cielo ya adoraba lo que la tierra todavía lloraba. En lo invisible, algo había cambiado para siempre. La muerte había sido atravesada desde dentro. Pero entre los hombres todavía no había más que dolor, oscuridad y ausencia. En la tierra, una mujer corría llorando hacia el sepulcro. Su corazón iba herido. Sus manos no buscaban gloria, sino un cuerpo al que llorar. No iba buscando la vida, iba buscando a un muerto. No sabía aún que aquella madrugada estaba a punto de partir la historia en dos. Cristo resucitó. Y con la resurrección quedó proclamado definitivamente que ni el pecado, ni la muerte, ni Satanás tienen la última palabra.
El enemigo sigue tentando, sigue combatiendo, sigue odiando, pero está vencido en su raíz. La victoria pertenece a Cristo. Los ángeles lo sirven. La iglesia lo anuncia. Los santos participan de su triunfo. Y toda la historia camina hacia la manifestación plena de su reino. La guerra espiritual continúa, sí, pero ya no como incertidumbre absoluta. Continúa bajo el signo de la esperanza, porque el cristiano no lucha por una victoria incierta, lucha desde la victoria de Cristo. Esta historia no quedó encerrada en un pasado remoto. Nos alcanza. Los ángeles no pertenecen a una edad mítica ya superada. Forman parte del mundo real creado por Dios. Nos rodean, nos acompañan, interceden, combaten con nosotros en la economía de la salvación. Y los demonios tampoco son metáforas vacías del mal. Son criaturas caídas, reales, enemigas de Dios y del hombre, aunque siempre sometidas al señorío de Cristo. Vivimos, por tanto, en medio de una historia que tiene dimensión visible e invisible. Cada alma humana está llamada a elegir. Cada vida se orienta hacia la comunión con Dios o hacia su rechazo. También ellos tuvieron un tiempo de prueba. También ellos tuvieron que decidir qué hacer con la luz recibida. También ellos tuvieron que elegir entre permanecer en Dios o volver sobre sí mismos. Y en eso, aunque distintos de nosotros, se parecen a nuestra propia historia. Porque también nosotros caminamos en un tiempo de prueba. También nosotros vivimos entre la fe y la elección. También nosotros estamos aprendiendo a amar sin ver todavía cara a cara. También nosotros decidimos, paso a paso, si queremos permanecer en la verdad o apartarnos de ella. Cada acto de humildad, obediencia y fe participa del combate de Miguel. Cada acto de soberbia repite en pequeño el gesto de Lucifer. Por eso esta narración no trata solo de ángeles lejanos. Habla también de nosotros. Porque el verdadero drama es siempre el mismo. ¿Quién ocupa el centro? ¿Dios o yo? Hubo un cielo que adoró, y hubo un cielo que se rebeló. Hubo ángeles que dijeron sí, y hubo ángeles que dijeron no.
Hubo una mujer que respondió con humildad. Hubo un hijo que obedeció hasta la muerte. Hubo una cruz que venció. Hubo una tumba vacía. Y hay una gloria abierta para todos los que permanezcan en Cristo. La historia del mundo angélico no es solo la historia de un pasado invisible. Es una advertencia. Es un consuelo. Es una llamada. Advertencia porque la soberbia sigue destruyendo. Consuelo porque Dios sigue enviando auxilio. Llamada porque la santidad sigue siendo posible. No fuimos creados para la mentira. No fuimos creados para el odio. No fuimos creados para vivir encerrados en nosotros mismos. Fuimos creados para adorar, para amar, para servir, para participar un día de la comunión del cielo. Y cuando llegue el fin de nuestra prueba, cuando se cierre el combate y callen por fin todas las voces de la duda, quedará solo la verdad. Entonces comprenderemos plenamente aquello que hizo temblar al cielo y que sigue sosteniendo a la Iglesia en medio del mundo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie.